dos hermanos estaban en la bodega de sus padres. A pesar de no tener muchos clientes, la familia tenía la fe de que el negocio prosperaría. Los hermanos, Joaquín de 13 y Daniel de 17, recibieron una llamada de sus padres, que les pedían ir a su casa antes de que anochezca. También, como ya se había hecho costumbre, tenían que llevar algunas cosas que faltaban para la casa, aunque el padre les había dicho que no lo llevaran si no podían, ellos estaban seguros que sí. Además, no estaban muy lejos, solo era una hora de viaje en un distrito con harta gente, sobre todo en la avenida principal, así que no había de qué preocuparse. Se vistieron, metieron a unas bolsas plásticas lo ordenado y emprendieron su viaje. No había pasado mucho tiempo desde que comenzaron la caminata, cuando las bolsas de tanto peso se rompieron, cayendo gran parte de su contenido. Al percatarse, el mayor tuvo un pánico que ya era bastante común para Joaquín, sabiendo que no podían llegar muy tarde, tomaron las cosas y como pudieron se las llevaron. En una de esas, tomado por la desesperación, el menor le dijo que voltearan a la derecha para finalizar más rápido el trayecto. Vamos. Se acaba el tiempo. Si no nos apresuramos se van a enfadar. No es buena idea. Desconocemos estos lugares. Nos podrían asaltar. Es verdad. Pero tenemos prisa. Aparte, esto pesa. Y si no queremos que se nos caiga, tendremos que tomar este atajo. Luego de que Daniel, con dudas, accediera a su decisión, en vez de ir de frente por la avenida, voltearon a la derecha, esperando llegar rápidamente. Pero lo que pasó después, difícilmente lo olvidarán. A pesar de lo tétrico y desolado que por momentos parecía estar aquel lugar, era lo de menos, el reloj no iba a parar y la noche ya estaba por llegar. En ese preciso instante, yendo por el camino conocido, hubiesen pasado por delante de un mercado, luego, de un enorme muro y una universidad. Pero, al estar en la parte trasera, solo había un basural, pasando de ahí, se veía una incompleta construcción, volviendo a surgir las dudas. Me parece que ya hemos recorrido lo suficiente. Volvamos a la avenida. Daniel, ya casi anochece. Hay que ir con celeridad o estaremos fritos. A pesar de que en ese punto, ambos hubiesen deseado volver a la ruta. Mientras más rápido llegaran menos problemas tendrían. Rebasaron sin mayor contratiempo el desmonte. Al llegar a la obra, sabían que se podían meter en problemas si los veían ahí, así que corrieron para no ser percibidos. Logrando pasar ese lugar, pero antes de salir, Daniel a lo lejos se percató de lo que parecía ser un hombre. Despavoridos, los hermanos empezaron a correr de ese tenebroso sitio. En un intento por olvidar el suceso, visualizaron lo que se aproximaba, siendo esto un descampado hasta la autopista, bastante extenso a decir verdad. Mientras se recuperaban del mal trago, comenzaron a platicar sobre lo que les contaban sus padres. Oye, ¿te acuerdas que para no despistarnos de la bodega, ellos nos cuentan las noticias? Cierto. Como no salir para evitar el contagio. Los jóvenes, después de estar caminando evitando la basura y los muchos escombros que habían en el lugar, se dieron cuenta de que el sol se estaba comenzando a ocultar, trataron de acelerar sus pasos con tal de llegar hacia la autopista, pero les faltaba varios metros para llegar hasta que se comenzaron a asustar cada vez más, viendo como poco a poco el lugar se estaba viendo sumergido en la más absoluta oscuridad, siendo las pocas fuentes de luz, siendo de los postes que comenzaron a encenderse a lo lejos de donde se encontraban. Cerca de unos faros de luz tenue, se hallaban unos borrachos. Acelerando el paso para no ser detectados, lograron ver una silueta acercándose a los alcohólicos. A lo que ellos pensaron era uno más de su grupo. Lo que ocurrió después, no se lo pudieron sacar a pesar del tiempo pasado. Probablemente fue una alucinación. Tal vez los nervios les jugaron una mala pasada, o quizás, eso estuvo ahí.
repentinos gritos estremecieron todo su cuerpo, poniendo en punta hasta el último pelo de los muchachos. Alaridos que no cesaban, incrementando su intensidad, multiplicándose, proviniendo de todas partes. Sus cuerpos no daban ni las más mínimas señales de vida, pero el alma se les devolvió al escuchar pisadas acercándose a gran velocidad. Reaccionando al instante, se echaron a correr con todas sus fuerzas, derrochando toda la adrenalina humanamente posible, mientras la oscuridad formaba sombras horrorosas, escuchándose gritos que solo les causaban más pánico. La luminosidad de los focos era el rescate de aquel momento que parecía ser el último día en existencia de esta tierra, teniendo aquella esperanza que no se atrevería en hacerles daño en la claridad de las bombillas. Volteamos a la de 3. 1, 2, 3. Al voltear, se iba desvaneciendo la silueta de aquel ente, lográndose ver a duras penas sus rasgos faciales, mientras se desvanecía con cada paso que retrocedía en la oscuridad. No salió ni el más mínimo ruido de sus bocas hasta llegar a casa. Ya estando junto a la puerta, concordaron en no decirle a nadie lo sucedido. Sus padres les reclamaron el no haber traído todo lo acordado, muy probablemente habiéndose caído en la persecución, aunque aliviados de que externamente no les haya pasado nada malo, habiendo el frío de la noche encargado de esfumar el sudor por el esfuerzo anteriormente hecho. A pesar del notorio cansancio, los padres llegaron a la conclusión que fue causado por el recorrido. Las pesadillas solo eran un reflejo del notable impacto que había tenido aquel suceso sobre el par de adolescentes, buscando cualquier excusa a sus disposiciones para no volver a entregar cosas al local. En un almuerzo familiar, uno de los integrantes puso el canal de noticias para visualizar de alguna que captara su atención. Unos cuantos informes después, el noticiero inició con un reportaje que cayó como balde de agua fría a los jóvenes. En una tragedia que realmente preocupa a las autoridades, se hallaron 5 cuerpos totalmente mutilados en el lado oeste de una universidad en construcción. No hay demasiadas pistas de donde se pueda localizar el culpable. Coincidencial y desafortunadamente, ya se había perdido otra vida de un joven de solo 13 años con un sinnúmero de marcas de grave magnitud en el rostro. Se sospecha ser del mismo sujeto, al ser encontrado en el mismo lugar, de la misma forma grotesca. Esa información los dejó en shock, al recordar aquel traumático suceso, sabiendo de lo que era capaz aquella bestia, esperando a sus víctimas en ese infernal arenal para sufrir terribles destinos, como el joven o aquel grupo de malvivientes. Tantas desgracias de las que no hubiesen salido triunfantes, y todo por tomar ese atajo.